Bienvenidos. Soy la doctora Abril Maciel, médico radiólogo adscrito al servicio de tomografía computada del Hospital de Especialidades en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, junto con la doctora Paola Murillo, quien es residente de cuarto año de la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica. Abordaremos el tema de tumores vasculares en base de cráneo y cuello. Hemos decidido hablar de este tema dado que representa un reto diagnóstico por su sintomatología tan inespecífica y así como su dificultad al momento de hacer la caracterización por diferentes métodos de imagen. Los objetivos de esta charla consisten en revisar cuáles son las localizaciones más comunes de los paragangliomas que dependen de cabeza y cuello, así como de dónde se originan. Conoceremos cuáles son los hallazgos más comunes de estas lesiones utilizando diferentes métodos diagnósticos con énfasis en el uso de la angiotomografía. Bueno, vamos a empezar con la definición. Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos muy vasculares que surgen de las células embrionarias de la cresta neural del sistema nervioso periférico. Estos son categorizados en dos subgrupos, en los simpáticos y en los parasimpáticos. Los paragangliomas pueden tener una aparición ya sea esporádica o formar parte de algún otro síndrome. Y la aparición clásica que estos tienen son como masas hipervasculares que se encuentran por fuera de la línea media. Vamos a empezar con el subtipo simpático. Estos son cromafines positivos, que quiere decir que son hormonalmente activos, por la secreción de catecolaminas y norepinefrinas. Los pacientes acuden con la triada clásica de sudoración, palpitaciones y cefalea, y posteriormente se añade hipertensión arterial y taquicardia. La principal localización de estos es en el abdomen, pero también se pueden encontrar en tórax y en pelvis. El 80 a 85% son de localización adrenal, o sea, los feocromocitomas, y el resto son de localización extraadrenal. Tienen aproximadamente un 10% de tornarse malignos. Otro subtipo son los parasimpáticos. Estos son cromafines negativos, hormonalmente silenciosos, representan más del 90% de todos los paragangliomas. La principal localización es en cabeza y en cuello, siguiendo las estructuras vasculares, y pues son de crecimiento lento y a menudo se presentan asintomáticamente. Cuando estos empiezan a presentar síntomas es porque la tumoración está muy grande y se encuentra comprimiendo las estructuras vasculares y nerviosas adyacentes. Generalmente estos están más relacionados con antecedentes familiares y multifocalidad, y tienen menor riesgo de volverse malignos con respecto a su contraparte simpática. De todos los paragangliomas, aproximadamente el 35% pueden estar relacionados con algún otro síndrome. Entre los más frecuentes tenemos al von Hippel-Lindau, a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, a la neurofibromatosis tipo 1 y al síndrome de paraganglioma familiar tipo 1 y 5. Generalmente, cuando los paragangliomas se presentan en relación con alguno de estos síndromes, se presentan a una edad más temprana y son multifocales. ¿Qué se refiere esto de multifocalidad? Que si encontramos un paraganglioma yugular derecho, hay que buscar del lado izquierdo y hay que buscar en otras localizaciones, como ser el carotidio, yugulotimpánico o timpánico. El que está más en relación con nosotros son el síndrome de paraganglioma familiar, porque comúnmente son parasimpáticos de cabeza y cuello, son multifocales, como les mencionamos, y estos tienen mayor riesgo de malignizarse que los que se presentan de forma esporádica. En cuanto a la tenemos que los más comunes son los del bulbo carotidio, que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida. Luego tenemos a los que se encuentran en el foramen yugular. Estos, a pesar de ser tumores benignos, presentan cambios erosivos óseos importantes que pueden hacer que se extiendan superolateralmente e invadan el oído medio, adquiriendo el nombre de paragangliomas yugulotimpánicos. Luego tenemos a los paragangliomas de localización, a los vagales, que siguen todo el trayecto del nervio vago, y a los timpánicos, que se encuentran en el promontorio coclear, y estos generalmente no tienen datos de resorción ósea.
a las modalidades por imagen, tenemos al ultrasonido como la primera línea, ya que los pacientes generalmente acuden como una tumoración palpable en el cuello, pues es de fácil acceso. La ventaja es que no utiliza radiación ionizante ni medio de contraste. Se observa como una tumoración heterogénea de predominio hipoecoica con vascularidad central y periférica con el Doppler color. Lo que es importante en el ultrasonido es ver qué estructuras adyacentes está desplazando esta tumoración, lo que nos da para dar un diagnóstico diferencial entre una y otra lesión, por ejemplo, el glomus carotidio del glomus vagal. Luego, la tomografía, pues esta es útil en caso de erosión ósea para valorar los cambios destructivos óseos que existen en la acción. Es más útil en el paraganglioma yugular. Por tomografía la vemos como una lesión isodensa a tejidos blandos, bien definida, que tras la administración de medio de contraste, pues refuerza ávidamente. Nos ayuda a la planeación quirúrgica, ya que nos permite la valoración de las estructuras vasculares adyacentes de la circulación colateral que se haya formado, y pues las reconstrucciones volumétricas o en 3D nos ayuda para valorar las relaciones espaciales de esta tumoración con las otras estructuras adyacentes que esta tiene. La resonancia magnética, pues es un estudio muy sensible, tiene un comportamiento similar todas estas lesiones. En T1 es heterogénea de predominio hipointenso, con algunas áreas de ausencia de señal, ya sea por áreas de sangrado o por los vasos que nutren esta lesión, que es lo que le da la apariencia en sal y pimienta. En T2 tienen un comportamiento heterogéneo, son de predominio hiperintensas, y en T1 con el medio de contraste pues presentan un reforzamiento ávido. La angiografía es otro estudio igual muy sensible. Este nos ayuda tanto para el diagnóstico, como habíamos dicho, para ver cuáles son las arterias que están alimentando a la lesión y la circulación colateral que está ahí, y también nos ayuda para ver el tratamiento, si este va a ser quirúrgico o también de embolizar, o va a ser ambos, ¿no? Una mezcla de ambos tratamientos. Iniciando con el tumor carotidio o paraganglioma carotidio, porque es el tumor vascular más frecuente que se localiza en cabeza y cuello, el cual abarca de un 60 a un 67% de los casos. Esta tumoración se encuentra localizada a nivel de la bifurcación de la carótida entre la carótida interna y carótida externa. Su presentación es más frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida, siendo más común en pacientes del sexo masculino con una relación de 2:1. En este ejemplo podemos ver una tumoración sólida caracterizada por ecografía con aplicación de Doppler color, la cual tiene una apariencia heterogénea de predominio hipoecoica con áreas anecoicas redondeadas en su interior, y que con el Doppler color observamos que presenta vascularidad importante tanto central como periférica, pero lo más característico de esta lesión es que se localiza a nivel de la bifurcación carotidia, condicionando un desplazamiento de las arterias carótida interna y externa, que en este caso no aparenta envolverlas, únicamente desplazarlas. Por la imagen tomográfica en fase simple, se puede ver una lesión que desplaza a la carótida interna en sentido posterolateral y a la carótida externa en sentido anteromedial. Esta característica es básica que la identifiquemos al momento del diagnóstico de un paraganglioma carotidio, y es porque lesiones que pueden estar muy cercanas a la lesión generan un desplazamiento de las mismas estructuras, pero en un sentido inverso. Y entonces, cuando nosotros no conocemos bien cuál es la característica de este desplazamiento, podemos confundirnos y dar diagnósticos erróneos. En el estudio de tomografía con medio de contraste, lo característico es el encontrar un ávido reforzamiento de la lesión. En ocasiones, cuando la lesión es muy grande, puede tener áreas centrales de hipovascularidad secundarias a necrosis. En este caso, podemos ver
el hallazgo más evidente, se trata de una tumoración sólida localizada a nivel de la bifurcación carotidia del lado izquierdo, la cual condiciona el típico desplazamiento de las carótidas interna y externa, como se explicó anteriormente, generando o envolviendo a ambas arterias de manera parcial. Sin embargo, y recordando lo que vimos anteriormente acerca de la bilateralidad o multicentricidad de estas lesiones, al analizar la bifurcación carotidia derecha, nos percatamos de que existe una segunda lesión con similares características a la que vimos previamente, pero de menores dimensiones y que únicamente condiciona un leve desplazamiento o separación de las arterias sin ninguna clase de compromiso de la adventicia o al envolverlas o comprimirlas. En este caso, este paciente acude por la presencia de una masa indolora y pulsátil en el cuello izquierdo. No había sospecha alguna de una lesión a nivel de la bifurcación carotidia del lado derecho. En el reformateo volumétrico de las imágenes podemos obtener una clara imagen de la tumoración pequeña que se localiza en la bifurcación carotidia derecha y corroboramos que no existe compromiso de las arterias interna o externa, mientras que la tumoración de mayor tamaño localizada en la bifurcación carotidia izquierda condiciona un mayor desplazamiento de las arterias y además envuelve parcialmente a la carótida interna. En los paragangliomas carotidios, existe una clasificación conocida como de Champlin, la cual fue propuesta en 1971 y que divide a los tumores carotidios en 3 tipos, dependiendo sus dimensiones y el compromiso de las arterias carótida interna y externa. En el tumor tipo 1 se trata de una lesión pequeña que puede ser disecada fácilmente dentro del plano periadventicio. Esta lesión no infiltra a las carótidas interna o externa ni las envuelve. En el tipo 2, estamos hablando de un tumor de mayores dimensiones que se encuentra adherido y rodeando parcialmente a las carótidas interna y externa. Y el tipo 3 es un tumor grande, el cual se encuentra íntimamente adherido y rodea completamente a las arterias carótidas. Dentro de las limitaciones que tiene esta clasificación existen que no considera el crecimiento tumoral en un sentido vertical, ni tampoco habla acerca de cuál sería la estrategia terapéutica más indicada dependiendo del tipo de lesión. Es por eso que a lo largo del tiempo, desde que fue creada esta clasificación, se han propuesto diferentes modificaciones, sugiriendo pues el compromiso de otros espacios del cuello o el compromiso de las arterias carótida interna y externa por separado, subdividiendo el tipo 3 en un tipo 3A y 3B. Y la clasificación más reciente, que fue propuesta en el año 2019 por un grupo de médicos italianos, ellos hablan acerca del ángulo de contacto que tiene la tumoración con las arterias carótida interna o externa. Y en esta modificación se agrega la sugerencia terapéutica endovascular dependiendo el tipo de tumor, siendo así que el tipo 1 o clase 1 sería una tumoración que se limita a la bifurcación carotidia y que genera o tiene un ángulo de contacto menor de 90 grados con la arteria carótida interna o externa, como podemos ver en el esquema del centro. En este caso, el manejo con stent intraarterial no sería el indicado, sería un manejo con cirugía abierta y se recomienda la previa embolización de las lesiones para evitar el sangrado abundante durante el procedimiento quirúrgico. En el tipo 2, hablamos de una tumoración que se encuentra limitada al compartimento medial del espacio parafaringeo y esta lesión genera un ángulo de contacto de más de 90 grados, pero menor de 180 grados con las arterias carótida interna y externa,
como se puede ver en el esquema del centro. En este caso, tampoco se encuentra indicado la colocación de stent intraarterial. En el tipo 3, la lesión ya presenta una extensión hacia el compartimento superior del espacio parafaringeo. Su ángulo de contacto es de 180 grados con la carótida interna o externa. En este caso se ejemplifica con la carótida interna. Y son pacientes en los que ya se encuentra indicado el uso o colocación de stent intraarterial. Al igual que en el siguiente caso, que sería el tipo 4, en este caso, la lesión presenta una extensión hacia el compartimento superior del espacio parafaringeo y hacia la fosa infratemporal con involucro incluso del bulbo yugular. El ángulo de contacto de esta lesión es mayor a 180 grados con la carótida interna y o la carótida externa. Y como decía, la colocación de stent intraarterial sí está indicada. En cuanto al paraganglioma vagal, pues sabemos que es un tumor benigno asociado al ganglio nodoso del nervio del vago. Este puede estar en todo el trayecto del nervio del vago, pero es más frecuente en la porción superior, en el cuello supraioideo, a nivel del ganglio nodoso inferior, que se forma justo cuando el nervio vago sale del foramen yugular. Es el más raro de la cabeza y cuello. Cuenta aproximadamente el 2.5 puntos. Paraganglioma vagal, bueno, es un tumor vascular benigno asociado al ganglio nodoso del nervio vago. Este se encuentra localizado en todo el trayecto del nervio vago, pero es más frecuente en la porción superior a nivel inferior, que se forma justo cuando el nervio vago sale del foramen yugular. Es el más raro de la cabeza y el cuello, cuenta aproximadamente únicamente el 2.5%, se presenta en la cuarta y quinta década de la vida, es más frecuente en mujeres en una relación de 2:1, está confinado al espacio parafaringeo y la clínica está en relación de parálisis del nervio vago o neuropatía vagal con parálisis de cuerdas vocales, ronquera y síndrome de Horner. En cuanto al ultrasonido, la vemos como una tumoración de bordes bien definidos, heterogénea, de predominio hipocoica, que a la aplicación de Doppler Color tiene vascularidad central. Lo que debemos tener en cuenta en este es que desplaza hacia anteromedial la arteria carótida interna y hacia posterolateral la vena yugular interna. Esta es la característica más importante de este tipo de paraganglioma por ultrasonido. En cuanto a la tomografía, vemos que, pues ya habíamos dicho, es una masa isodensa a los tejidos blandos que tras la administración del medio de contraste presenta un realce intenso. Lo importante de esta es valorar el desplazamiento de la carótida interna y externa hacia anterior y de la vena yugular interna hacia posterior. En este paciente vemos una lesión confinada al espacio parafaringeo izquierdo, hipervascular con reforzamiento ávido tras la administración del medio de contraste. Llama la atención que está lejos de la bifurcación carotidia y está desplazando hacia anteromedial a la arteria carótida interna y hacia posterolateral a la vena yugular interna. En estas reconstrucciones volumétricas en 3D, vemos cómo se confirma que esta lesión hipervascular desplaza hacia anterior a la carótida interna y externa y hacia posterolateral a la vena yugular y que pues no nace del bulbo yugular, de la bifurcación, del bulbo carotidio. En el caso de los paragangliomas yugulares, que se considera la segunda lesión más común en cabeza y cuello, hablando de tumores vasculares, se trata de un tumor derivado de las células cromafines que se distribuyen a lo largo de la fosa yugulotimpánica por las ramas del nervio de Jacobson y de Arnold. Esta lesión se localiza a nivel del foramen yugular, pero no llega a invadir o a afectar al oído medio. Su edad de presentación más frecuente es entre la quinta y sexta década de la vida. A diferencia del paraganglioma carotidio, que por lo general puede no dar síntomas y solamente ser diagnosticado hasta que alcanza un gran tamaño y la masa es palpable,
Esta lesión puede ser más sintomática, produciendo tinnitus pulsátil, así como pérdida de la audición y vértigo. Esta lesión es más frecuente en pacientes del sexo femenino, con una relación de 1 a 3. En el estudio por imagen de estas lesiones no es muy útil el uso del ultrasonido, dado que la localización es muy alta e inaccesible para su exploración ecográfica. Lo más viable o el estudio que es más útil en el estudio de estas lesiones es la tomografía computada, principalmente la angiotomografía. En este estudio, sin medio de contraste, lo que vamos a observar es una masa que se localiza a nivel del foramen yugular y que al utilizar la ventana para estructuras óseas, podemos identificar que genera cambios permeativos y destructivos del foramen yugular. Tras la aplicación del medio de contraste, la lesión, al tratarse de una lesión muy vascularizada, presentará ávido reforzamiento que puede ser heterogéneo. En el caso que estamos viendo, podemos identificar cambios en el tamaño y en los bordes del foramen yugular del lado derecho, que en su interior presenta una lesión sólida hipervascular con un reforzamiento ávido heterogéneo y sus bordes son irregulares mal definidos. Como podemos ver, no hay compromiso del oído medio, este se encuentra completamente libre, ni del conducto carotídeo. La lesión en los reformateos con máxima intensidad de proyección, podemos ver que se extiende en sentido caudal siguiendo el trayecto de la vena yugular. Es compatible con un paraganglioma yugular. Es importante cuando hablamos de lesiones del foramen yugular conocer un síndrome llamado como del agujero rasgado posterior o síndrome del foramen yugular, que a su vez puede subdividirse en una gran variedad de síndromes dependiendo las ramas nerviosas que se vean comprometidas por la tumoración. Y estas ramas, dado que tienen diferente función, ya sea sensitiva, motora o mixta, generarán diferentes manifestaciones en el paciente. Las causas del síndrome del agujero rasgado posterior son variables, pero dentro de ellas encontramos a los tumores primarios intracraneales como al tumor glómico yugular. Puede haber otras lesiones como metástasis, tumores extracraneales que se extienden hacia el agujero yugular, traumatismos o lesiones vasculares como disecciones de la carótida interna o trombosis de la vena yugular interna, etc. En estos casos, principalmente las ramas que se van a ver comprometidas son los nervios craneales del 9 al 12 y, dado su función, podemos encontrar hallazgos como en este caso, que se trata de un paraganglioma yugular, lado derecho, con una extensión intracraneal importante, en el cual vemos que existe una asimetría franca en el tamaño y densidad de la lengua por una hemiatrofia del mismo lado de la lesión, es decir, derecho. También se puede presentar, como en este caso, cambios por parálisis de las cuerdas vocales del lado derecho, así como una franca atrofia del músculo esternocleidomastoideo del mismo lado. Esto nos está hablando del compromiso de las ramas o nervios craneales del 9 al 12. El paraganglioma yugulotimpánico pues, es un paraganglioma que no puede ser definido ni como yugular ni como timpánico porque se encuentran en ambas localizaciones. Se extiende desde el foramen yugular hacia el oído medio. El vector de propagación de este tumor es superolateral. Se presenta generalmente en la quinta y sexta década de la vida. Es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, en una relación de 3:1. Y la clínica con la que inician los pacientes es con tinnitus pulsátil, pérdida de la audición y vértigo. Los hallazgos por imagen, pues debido a su localización, no lo podemos ver por ultrasonido, lo vemos únicamente por tomografía y resonancia. En la tomografía simple es una tumoración localizada en el foramen yugular, isodenso a los tejidos blandos, que se extiende de forma superolateral invadiendo el oído medio.
En la tomografía con ósea, con ventana para hueso, vemos los cambios que existen en el foramen yugular, que son de tipo permeativos y destructivos, lo que nos permite la extensión de este hacia el oído medio. Y en la tomografía con media de contraste, pues presenta un realce moderado a intenso. En este caso, vemos la ocupación del bulbo carotidio del lado izquierdo. En este caso, vemos la ocupación del bulbo yugular por una masa isodensa de los tejidos blandos con reforzamiento al medio de contraste, que condiciona cambios en las estructuras óseas adyacentes, y lo importante de esto es que se extiende superolateral hacia el oído medio ocupado. Entonces, este está en relación con un paraganglioma yugulo-timpánico. En estas reconstrucciones en 3D se observa de igual forma una tumoración hipervascular, y es lo que decía que nos servía para valorar las estructuras tanto óseas como vasculares adyacentes, y vemos que se extiende desde el bulbo yugular a el oído medio. En la resonancia tiene un comportamiento heterogéneo, predominantemente hiperintenso en secuencias T2. Tras la administración de medio de contraste, pues presenta un reforzamiento ávido y se ve cómo está ocupando el golfo de la yugular, desplazando las estructuras vasculares adyacentes y extendiéndose hacia el oído medio, adyacente a los conductos semicirculares. Por último, hablaremos del paraganglioma timpánico. Esta lesión deriva de los cuerpos clómicos que se sitúan sobre el promontorio coclear. Corresponde a la segunda lesión más frecuente de todo el hueso temporal, pero la primera en frecuencia a nivel del oído medio, incluso más que el colesteatoma. Como mencionábamos, los cuerpos clómicos se encuentran situados a lo largo del nervio timpánico inferior, o conocido como nervio de Jacobson. La irrigación de estas lesiones proviene de la arteria faríngea ascendente inferior, y su edad de presentación más frecuente, al igual que con otras lesiones clómicas, también se encuentra dentro de la quinta a sexta década de la vida, siendo su presentación más frecuente en el sexo femenino. El estudio de elección para análisis de estas lesiones será la tomografía computada con medio de contraste, en el cual podemos identificar la presencia de una masa redondeada con base ancha, ubicada a nivel del promontorio coclear y que se proyecta hacia la región mesotimpánica. Con el medio de contraste, la lesión característicamente presentará realce focal, y en la ventana ósea podemos encontrar que no se condiciona erosión ósea. En el caso que aquí tenemos, se puede identificar una lesión redondeada que se localiza a nivel del oído medio izquierdo, proyectada hacia el promontorio coclear. Esta lesión tiene bordes lisos, bien definidos, y no condiciona ninguna clase de remodelación ósea. Ay, Dios. ¿Tendré que repetir esa? En estos casos también nos es de ayuda el estudio con resonancia magnética, dado que puede quedar la duda diagnóstica si no se utiliza medio de contraste en la tomografía, con un diagnóstico diferencial del colesteatoma. En este caso, observamos una resonancia magnética en plano axial con una secuencia T1 con medio de contraste, en la cual se confirma la presencia de una lesión del oído medio izquierdo con bordes lisos, bien definidos, sin condicionar extensión hacia el oído interno o el oído externo, y que realza de forma nodular con el medio de contraste. A manera de repaso y como resumen, podemos entonces recordar que la lesión
glomus timpánico es una masa vascular de situación retrotimpánica y que por imagen vamos a identificar como una lesión del promontorio coclear que no condiciona remodelación ósea. En cuanto al tumor yugular, su localización es a nivel del foramen yugular y esta sería una tumoración que sí condiciona remodelación ósea y que es hipervascular. A manera de resumen, entonces recordamos que la tumoración glómica timpánica es una lesión o masa vascular de situación retrotimpánica que por imagen identificaremos como una masa en el promontorio coclear que no condiciona remodelación ósea. El tumor yugular, su localización es a nivel del foramen yugular o rasgado posterior, y por imagen se observa como una masa hipervascular que condiciona remodelación o erosión ósea. El tumor glómico yugulotimpánico se localiza en el foramen yugular, pero sí presenta extensión hacia el lóbulo medio. Y en imagen veremos que es una masa en el foramen yugular que se extiende de manera superolateral hacia el lóbulo medio con remodelación ósea. En cuanto al tumor carotidio, conocemos que es una lesión ubicada en la bifurcación carotidia y por clínica puede manifestarse como una masa pulsátil e indolora hacia el ángulo de la mandíbula. En imagen encontraremos una tumoración sólida a nivel de la bifurcación carotidia que condiciona desplazamiento en sentido anteromedial de la arteria carótida externa y en sentido lateral de la carótida interna. Puede envolver o no a estas estructuras. Y la tumoración vagal, una lesión que depende de los cuerpos glómicos, del ganglio nodoso o del nervio vago, y por imagen se identificará como una masa que condiciona desplazamiento anteromedial de la arteria carótida interna y posterolateral de la vena yugular interna. Muchas gracias por su atención. Esperamos les haya sido de utilidad esta plática.